Buenos días, señoras y señores. Egun on, jaun andreak. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este claustro isabelino donde se va a celebrar el acto de reconocimiento y reparación a las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos establecido en la Ley Foral 16/2015 de 10 de abril. Ongi etorri klaustro isabeldar honetara, apirilaren 10-ko 17/2015 foru legeak ezarritako errekonozimendu eta erreparazio ekitaldia ospatu behar baita. Eskuin muturreko taldeek edo funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko ekintzen biktimen aldekoa hain zuzen ere. Este acto está presidido por la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, Uxue Barcos Berruezo, y ha sido promovido, conforme a lo establecido en la ley, por el Gobierno de Navarra, el Parlamento de Navarra y los ayuntamientos de la Comunidad Foral, representados por la Federación Navarra de Municipios y Concejos. Ekitaldia, legeak agindu bezala, Nafarroako gobernuak antolatu du, Nafarroako parlamentuarekin eta Nafarroako udal eta konsejuen federazioarekin batera, eta bertan Nafarroako foru komunitateko lehendakaria izanen da buru hotz Uxue Barcos Berruezo Andrea. Este acto responde a la necesidad de reconocimiento y reparación de las víctimas de violencia de motivación política, que como todas las víctimas han sufrido la injusticia de la violencia. Por la limitación de la ley, en gran parte recurrida, se hará un reconocimiento genérico, no nominal, de las personas que han sufrido estas graves vulneraciones de derechos humanos. El objetivo fundamental de hoy es, por tanto, la reparación moral por medio de un acto en el que la sociedad navarra expresa su solidaridad con ellas ante el hecho tremendamente injusto que padecieron. Ekitaldi honek motivazio politikoko indarkeriaren biktimen errekonozimendu eta erreparazio premiari erantzun nahi dio. Persona hauek, biktima guztiek bezala, indarkeriaren bidegabekeria sufritu baitute. Legeak ezarriko mugak direla eta errekurso baten pean baitago, errekonozimendu generikoa eginen da, eta ez giza eskubideen urraketa larri hauek jaso dituzten persona zehatzena. Gaurko helburua bada, erreparazio morala da, eta ekitaldi honen bidez, Nafarroako gizarteak bere elkartasuna adieraziko die pairatu zuten gertakari izugarri bidegabea dela eta. En este acto se van a suceder distintas intervenciones. Escucharemos música, poesía y versos. Se dará lectura a la declaración institucional fijada por la ley foral y al final todas las personas que lo deseen podrán participar en una ofrenda floral ante la escultura Leioa, Ventana, del escultor José Ramón Anda, que representa el espíritu de este acto de reconocimiento y reparación, a través de la apertura de un espacio de luz y esperanza por encima de la opacidad de silencio y olvido vivida hasta ahora por las víctimas. Bertan, hainbaten hitzak entzuteko aukera izanen da. Musika, poesia eta bersoak adituko ditugu, eta foru legeak ezarritako adierazpen instituzionala irakurriko da. Ekitaldiaren bukaeran, nahi duten guztiek lore eskaintzan hartzen ahalko dute parte Leioa izeneko eskulturaren aurrean. José Ramón Andaren eskultura honek errekonozimendu eta erreparazio ekitaldi honen espirituaren ispilu izan nahi du. Biktimek orain arte jasandako isiltasunaren eta ahanztunaren ilunpetik leihoak irekitzen dituen argira eta esperantza pasatu nahi dugu. En primer lugar, a modo de saludo, siguiendo la tradición del aurresku, la coral de Txarri Aranaz, dirigida por Alicia Armendariz, y los danzaris Elai Gómez y Xavier Bengoechea interpretarán Agurra. Lehenbizi aurreskuraren tradizioari jarraikiz, Agurra kantatuko du Etxarri Aranazko abesbatzak Alicia Armendariz zuzendari duela. Elai Gómezek eta Xavier Bengoetxeak dantzatuko dute aurreskua.
Interviene a continuación el bersolari Julio Soto. Ondotik, Julio Soto bersolaria arituko da. Baztertu persona edo noiz omen du, nori eman eskua edo nori kendu, zergatik hau oroitu eta hau atzen du. Norden biktima bat nork erabakitzen du. Hori ezkerreko edo eskuineko zer zen, ideologikoki zer zuen agertzen, alperrik hasten gara, biktimak aztertzen, sufrimenduak ez du kolorez ulertzen. Eta sufrimendua datorkizunean, itzal bat bezalaxe lotzen zaizunean, biderkatzen da bere gordintasunean, inguruan babesa falta zaizunean. Begiratzean zure ondoan den ari, txintxilika baditu begitan tanta bi. Ez ideologiari, ez politikari, batek segi behar dio gizalegeari. Ordainak ezin badu berpiztu hilotza, egia baldin bada horren gauza hotza, eta justiziak berriz beti hanka motza, gutxienekoa da minaren aitortza. Naiz denboran berandu, heldu erantzuna, azkenean apurtu da isiltasuna, lagundu dezan goxatzen zauriko asuna, hartu gure babesa eta maitasuna, lagundu dezan goxatzen zauriko asuna, hartu gure babesa eta maitasuna.
Seguidamente, Castillo Suárez va a declamar en castellano y euskera su poema Aquí estamos. Orain, Castillo Suárezek hemen gaude poema deklamatuko du Nafarroako bi hizkuntzetan. Hemen gara, baina egon gabeko lekuetara joaten da maiz geure burua. Hemen gara, orbainekin bada ere. Bizutxak makurtutako guardasola gara. Bere onera bueltatzea lortu, baina ziri bat hautsita duena. Zerbait hautsia dago gure barrenean. Min ematen digu. Desorduetan sumatzen dugu. Baina ez dugu min hori gabe bizi nahi. Akordua delako gure mina. Akordura etortzen zaizkigulako, gurekin ez daudenak. Eta zertarako gogora ekarri min ematen diguna. Eta zergatik dugu atea zabalik, inor etorriko ezpada. Hemen gara, eta gaur da. Mundua ez da gaur geldituko. Hodeiak oharkabean doaz, hegazkinek erdibitu egiten dituzte. Baina norbaitek gaur gurekin egin du negar. Eta une batez, egon ezkinen lekuetara joan gara. Baina ez gara bakarrik egon. Ez dugu sentitu heriotzak luzatzen digula bizitza. Handiegia dela isiltasuna. Hemen gara. Eta han. Galderen denbora ez da iragan, baina hala ere ez gara atzo bezalakoak. Atzo arte, leihotik begiratzen genituen elur malutak. Elurra, isila eta hotza da. Sendak eta estratak estaltzen ditu. Elur minez gaude gaur, ordea. Galeraren hotza eta babesaren beroa sumatzen ditugu aldi berean. Gure mina, ez da soilik gurea. Hemen gara, egonezkaren lekuetara joaten jarraituko dugu. Baina gaur, irri-murrika bat atera zaigu. Elurtearen ondoko lehen eguzki izpia bezala. Gure mina lurmentzen ari da. Aquí estamos, pero nuestra mente viaja muchas veces a lugares nunca visitados. Aquí estamos, aunque sea con cicatrices. Somos como paraguas doblados por la ventisca, que han conseguido mantenerse enteros a pesar de tener alguna varilla rota. Algo está roto en nuestro interior. Nos duele. Lo percibimos a deshoras, pero no queremos vivir sin ese dolor. Porque el recuerdo es nuestro dolor. Porque es el recuerdo a donde retornan quienes ya no están con nosotros. ¿Y para qué evocar aquello que nos produce dolor? ¿Y por qué mantener la puerta abierta si ya nadie vendrá? Aquí estamos, hoy. El mundo hoy no se detendrá. Las nubes pasan de modo inadvertido, los aviones las rasgan. Pero hoy alguien ha sollozado con nosotros. Y por un instante hemos ido a lugares nunca visitados. Pero no hemos estado solos. No hemos sentido que la muerte también nos ata a la vida, que el silencio es demasiado grande. Aquí estamos, también allá. El tiempo de las preguntas no ha pasado, pero sin embargo, ya no estamos como ayer. Hasta ayer mirábamos por la ventana caer copos de nieve. La nieve es silenciosa y fría.
y cubre senderos y carreteras. Hoy, en cambio, la nieve nos quema la piel. Percibimos al mismo tiempo el frío de la pérdida y el calor del amparo. Nuestro dolor no es solo nuestro. Aquí estamos y seguiremos viajando a los lugares nunca visitados. Pero hoy nos nace una sonrisa tímida, como el primer rayo de sol tras la nevada. Nuestro dolor se está derritiendo. Tras estas expresiones... Mi
Tras estas expresiones de arte y sentimiento, llega el momento de escuchar la voz de tres personas: Fermín Rodríguez, hermano de Germán Rodríguez, Idoia Zabalza, hermana de Mikel Zabalza, y Eneko Etxeberria, hermano de José Miguel Etxeberria. Arte eta sentimendu adierazpen hauen ondoren, 3 persona hartuko dute hitza: Fermín Rodríguez, Germán Rodríguezen anaia, Idoia Zabalza, Mikel Zabalzaren arreba, eta Eneko Etxeberria, José Miguel Etxeberriaren anaia. Les pedimos que accedan al escenario. Zatozte mesedez agertokira. Nafarroako gobernuko lehendakari Andrea, Nafarroako parlamentuko lehendakari Andrea, Nafarroako udal eta kontzejuen federazio lehendakari jauna, senideak, agintariak eta gainerakoak. Eguerdi on guztioi. Duela ez asko arte, ezin genuen irudikatu ere egin gaurko ekitaldia. Horregatik eta hasi aurretik, eskertu nahi diogu ekitaldi honen arduradun nagusiari, posible egin duen horri. Nafarroako gizarte osoari, beraz, eskerrak eman nahi dizkiogu, hemen ordezkaturik dauden erakunde ofizialetan bere nahia libreki islatzearen ondorioz, posible izan delako lehen utopia zirudiena. Hemen bildu garen, askok, badugu senide edo aide bat bortizkeria politikoak erailda. Estatuak jaia erabat errekurritua du eskuin muturreko taldeek edo funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko ekintzen biktimen errekonozimenduari eta erreparazioari buruzko foru legea,
gaurko ekitaldia baimentzen duen alderdian izan ezik. Legea indargabeturik utzi duten arren, gaurko eguna gogoan izango dugu Nafarroako instituzio gorenek ekitaldi honetan bertan adierazten baitute eskuin muturreko taldeek eta estatuko agenteek biktimak eragin zituztela. Zoritxarrez, adierazpen horren aurretik ez da gertakarien inguruko beharrezko zehaztapen argirik eman, alegia. Ez da aitortu biktimarik, eragilerik edo ekintzarik. Baina hemen gauden guztiok badakigu, seguru jakin ere, ekintza horiek izan zirela. Eskuin muturreko taldeak batzuetan eta estatuko funtzionario publikoak bestetan, bortizki jardun zirela gure seniden kontra hil arte. Mota honetako ekitaldiak prozesu baten amaiera izan ohi dira. Guretzat, ordea, ekitaldi simboliko hau hasiera da. Urte askotan ezkutatu den errealitatea, argira arteratzeko lehen urratsa. Lan handia dugu aurrean, gauzak argi eta garbi utzi eta mahai gainera atera behar ditugu datuak, izenak, abizenak, zehaztasunak, ekintzak, aktoreak, arrazoiak, helburuak, kasu bakoitzaren egia, azken batean. Presidenta del Gobierno de Navarra, Presidenta del Parlamento de Navarra, Presidente de la Federación de Municipios y Concejos de Navarra, familiares y congregados. Eguerdi on guztioi. Este acto que nos ha reunido hoy aquí era absolutamente inimaginable no hace mucho tiempo. Queremos, por tanto, comenzar agradeciendo a quien ha sido agente activo y máximo responsable de que viera la luz. Gracias a toda la sociedad navarra, que mediante la expresión libre de su voluntad reflejada en las instituciones aquí representadas, ha hecho realidad aquello que un día parecía una utopía. Muchas de las personas que hay aquí presentes tenemos un familiar o allegado asesinado por la violencia de motivación política. La Ley Foral de Reconocimiento y Reparación de Víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, está recurrida prácticamente en su totalidad por el Estado, salvo precisamente en la parte que se recoge la realización de un evento como este. A pesar de esta suspensión de facto, hoy es un día memorable para nosotras, porque las más altas instituciones navarras proclaman en este mismo acto la existencia de víctimas a manos de agentes del Estado o grupos de extrema derecha. Desgraciadamente, esta declaración no viene acompañada del reconocimiento de unos hechos concretos, sufridos por personas concretas a manos de personas concretas. Pero todos y todas las que hoy estamos aquí sabemos a ciencia cierta que esos hechos existieron, que grupos de extrema derecha en algunos casos o funcionarios públicos del Estado en otros, han ejercido violencia contra nuestros familiares, hasta el punto de causarles la muerte. Así pues, este reconocimiento, que en otras ocasiones se contempla como el fin de un proceso, es para nosotras el principio, porque nuestro objetivo es que este acto, hoy genérico y simbólico, se transforme en un minucioso trabajo que saque a la luz esta realidad encubierta durante largos años. Es decir, poner negro sobre blanco, datos sobre la mesa, nombres y apellidos, detalles, acciones, actores, razones, objetivos. En definitiva, la verdad de lo sucedido en cada uno de los casos. Entre nuestros familiares había cargos electos, activistas políticos, otros que no tenían filiación política concreta. Los había miembros de ETA o simplemente comprometidos con la causa de la insumisión. Los hay desaparecidos, muertos por tortura,
por accidente de tráfico a causa de la dispersión, abatidos a tiros en controles, encerronas o en plena calle. Incluso quien decidió acabar con su vida ante situaciones de represión y hostigamiento. Por algunos de los casos se ha abierto causa judicial, por otros no. De los abiertos, apenas ninguno ha concluido con responsabilidad penal de sus autores, y la mayoría han quedado archivados y sin resolución. Pero todos nuestros familiares murieron como consecuencia de alguna vulneración de los derechos humanos. Hemos vivido durante muchos años su muerte en silencio, abocadas a la más absoluta exclusión oficial e institucional. En este tiempo nos han querido hacer creer que podían haber sido merecedores e incluso culpables de lo que les ocurrió. Durante todo ese tiempo se les ha negado el derecho a la verdad y a la justicia, así como a otras muchas personas que también han sufrido vulneraciones de derechos fundamentales, controles y detenciones indiscriminadas, brutales cargas policiales, torturas. Nos sentimos de alguna manera, y con su permiso, portavoces de todas ellas. Últimamente, asistimos a un nuevo repunte de manifestaciones tendentes a categorizar las víctimas en función de quién han sido sus responsables. La tragedia que todos hemos vivido, independientemente de la militancia o ideología de la víctima e independientemente de la militancia o ideología del agresor, ha marcado para siempre nuestras vidas y nuestro futuro. En este sentido, todos somos partícipes de un inmenso dolor, un dolor que no se puede cuantificar, un dolor que nadie tiene derecho a calibrar. Pero es innegable que los que hoy estamos aquí no solo hemos sufrido la pérdida de nuestros familiares, además hemos tenido que soportar mentiras y manipulaciones que se han vertido intencionadamente y que han atacado la dignidad de su persona y de su memoria. Tampoco olvidamos que la mayoría de ellos y ellas han sufrido la más ilegítima de todas las violencias, la que procede de manos de quien se supone garante de nuestra seguridad, la violencia del Estado. Y esto ha redundado en nuestro día a día durante largos años, como una carga añadida a su pérdida irreparable. Por fortuna, eso sí, en todo este tiempo hemos contado con el calor y el cariño de una sociedad que siempre ha sido sabedora de cuán lejana estaba la realidad de los hechos del relato oficial. Gure seniden artean baziren hautetsiak, ekintzaile politikoak, kidetze politiko zehatzik ez zutenak, etako kideak edo besterik gabe intsumisioarekin konpremitutatakoak. Badaude desagertutakoak, torturaz eraildakoak, dispertsioak eragindako autoistripuz hildakoak, polizia kontroletan tiroz akabatutakoak, segada batean, kalean bertan, baita, errepresio eta persekuzio zirela kausa bere buruaz beste egin zutenak ere. Zenbait kasu argitze auzitegietara eraman dira, eta beste batzuk ez. Eraman diren kasu gutxi argitu ditu justiziak, eta ondorioz gutxik izan dute erantzukizun penalik. Gehienak ezerezean gelditu dira, artxibatuta epairik gabe. Hedabideek ezagun egin dituzte kasu batzuk, beste asko ordea erabat ezezagunak dira. Baina kasu guztietan gure senideak hil zituzten, giza eskubideak urratuz. Haien heriotza isilean eraman dugu urte askoan, erakunde ofizialek erabat bazterturik. Denbora horretan sinestarazi nahi izan digute gure senideek merezi zutela horrela hiltzea, edota beren heriotzaren errudun izan zirela. Oinarrizko giza eskubideak errespetatu ezaizkien pertsona askori bezala, egia eta justizia ukatu zaie. Gogoan ditugu neurririk gabeko kontrolak eta atxiloketak, torturak, poliziaren oldartze bidegabeak. Gaur, errespetu osoz,
haien bozeramale ere sentitzen gara. Azken garai honetan berriz, ere ugaritu dira eragileen araberako biktimen sailkapena egiten duten adierazpenak. Heriotzaren tragedia bizi dugunok betiko izanen dugu arrastroa, eta berdin du zein izan den biktimaren edo erasotzailearen ideologia edo militantzia. Guztioi bihozmin izugarria eragin digu, eta min hori inork ezin du kuantifikatu, inork ez du neurtzeko eskubiderik. Baina bestalde, ezin uka hemen gaudenok, gure senidea galtzeaz gainera, haien duintasuna eta oroimena zalantzan jartzeko naita botatako gezurrak eta manipulazioak jasoan behar izan ditugula. Ez dezaguna ahaztu biktima horiek bortizkeriarik bidegabeena pairatu dutela, gure seguritatea bermatu behar dutenen eskuek egindakoa, estatukoa. Eta horrek, zamatu egin du gure aurretiko galera. Zorionez, hori bai. Denbora honetan guztian, jendearen laguntza eta berotasuna sumatu izan dugu. Gizarteak beti jakin izan baitu, zein den bertsio ofizialaren eta errealitatearen arteko aldea. Gaur, Nafarroako gizarteari honako gonbitea luzatu nahi diogu. Pertsona guztien giza eskubideen errespetuaren eta defentsaren alde egiten jarrai dezala. Exigi ditzala ikerketa zehatz eta inpartzialak, egia jakiteko eta ondoriozko erantzukizunak ebazteko. Eta gogoan izan dezala ze gertatu den. Hori guztia biktimen eskubidea izateaz gain, gizarte osoaren egin beharra baita. Instituzio eta arduradun politikoengana ere zuzentzen gara. Familiok ez baitugu nahikoa baliabide eta ahalmenik egiaren azken muturreraino heltzeko. Uste dugu gobernuak justizia eta legegintza erakundeak direla horrelako ekimenak abiatzeko benetako ahalmena dutenak. Gonbidaturik zaudete bada, ausardiaz eta irudimenaz aritzera erronka itzeloni heltzeko. Gaurko ekitaldiaz luke legeak agindutako tramite hutsa izan behar. Entzun nahiko genuke justiziazkoa, zilegia ere badela. Giza eskubideen aldeko ekintza dela, ideologia guztien gainekoa. Giza eskubideak ez direlako inoren jabetza esklusiboa. Baita denonak dira, baita urratzen dituztenak ere. Eta horrela ez bada, ez dira, ez giza, ez eskubide. Zauriak itxi nahi ditugu eta etorkizunari begiratu. Ondorengo belaunaldiek ikas dezaten ongi egin dugunarekin eta batez ere gaizki egin dugunarekin. Ez dugu inolaz ere nahi, inoiz, jasan behar izatea guk bizitakoa. Horretarako egia eta justizia nahitaezkoak dira. Bide horretan joateko prest gaituzue. Mila esker benetan ekitaldiarengatik, orain errekonozimendurik handiena gelditzen zaigu. Egia. En el día de hoy queremos dirigirnos a la sociedad civil navarra para solicitar de ella que siga apostando por el respeto y la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Exija el conocimiento de la verdad y la depuración de responsabilidades a través de una investigación
rigurosa e imparcial de todos los casos y mantenga la memoria de lo sucedido, que es un derecho de las víctimas y un deber de la misma sociedad. Apelamos también a las instituciones y responsables políticos, pues nosotros y nosotras, como familiares, no tenemos la capacidad ni los medios necesarios para llegar al fondo de la verdad. Creemos que son los gobiernos, estamentos judiciales y legislativos los únicos que tienen facultad real para tomar medidas encaminadas a ello. Os invitamos, pues, a actuar con valentía e imaginación en este reto. El acto de hoy no debiera ser entendido exclusivamente como un mero trámite de obligado cumplimiento por imperativo legal. Nos gustaría, además, oír defenderlo por ser una cuestión de justicia, de derechos humanos, ajena a cualquier ideología. Porque los derechos humanos no son patrimonio exclusivo de nadie y son absolutamente para todos y para todas, incluso para aquellas personas que los vulneran. Y si no es así, dejan de ser humanos y dejan de ser derechos. Queremos cerrar heridas y mirar al futuro. Que las generaciones que nos sigan puedan aprender de nuestros aciertos y, sobre todo, de nuestros errores. No deseamos que nadie viva de nuevo lo que a nosotros nos ha tocado vivir. Y para ello no hay otro remedio que la verdad y la justicia. Tenéis nuestras manos tendidas para encaminarnos en esta labor. Gracias, sinceramente, por este acto y ahora esperamos el mayor de los reconocimientos, la verdad.
Intervienen a continuación los representantes institucionales. En primer lugar, lo hace el presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos y alcalde de Lodosa, don Pablo Azcona. Erakundeen ordezkariak mintzatuko dira orain. Lehenbizi, Nafarroako udal eta kontzejuen federazioko lehendakari eta Lodosako alkatea Pablo Azcona jauna. Estimadas presidentas del Gobierno y del Parlamento de Navarra, amigos, amigas, egun on, buenos días. Es una obligación moral y a la vez un honor participar en este acto que las instituciones navarras han preparado para reconocer públicamente la condición de víctimas de quienes sufrieron en las últimas décadas la violencia de grupos de extrema derecha, también de funcionarios públicos. Víctimas que han tenido que cargar, además, durante tanto tiempo con el olvido institucional, cuando no con el estigma de haber sido culpables. Desde mi condición de alcalde y presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, siento el deber de compartir con las otras instituciones aquí presentes de nuestra comunidad este gesto hacia quienes hoy estáis aquí presentes, hacia quienes hoy representáis. También como ser humano me siento aludido por los valores como la justicia, la solidaridad, valores que presiden, sin duda, este acto. Es una obligación, y es una obligación ética, para cualquier persona manifestar su solidaridad con aquellos que han sufrido la violencia de sus semejantes. Desde mi humilde condición de alcalde, pero también desde la dignidad que comparto con vosotros y vosotras como ser humano, quiero expresaros hoy, pues, mi reconocimiento. Y quiero pediros también que me permitáis estar cerca de vosotros, de vosotras, y aceptéis mi solidaridad. La violencia no es compatible con la dignidad humana, tampoco, o menos aún, la violencia por motivos políticos. Y, sin embargo, el arco temporal de la memoria de las generaciones que aún estamos presentes refleja en esta tierra constantes actos de vulneración de la violencia de origen político, de la vulneración de los derechos. Es evidente, las víctimas del 36, las del franquismo, las de ETA, las de la extrema derecha y las de funcionarios públicos. Todas estas violencias han sacudido nuestras conciencias sin descanso a lo largo de ya demasiadas décadas. Ante todo esto, procuro aplicar un sentido de integralidad a mis valoraciones y a mis actos. Integralidad presidida por los derechos humanos, por los valores como la solidaridad, la justicia y el respeto democrático a todas las ideas y todas las sensibilidades. Esta visión integral de la memoria condena todas las víctimas, denuncia todos los crímenes y reconoce a todas las víctimas. A todas a la vez, sí, pero a cada una de ellas en particular, evitando así compensaciones que puedan deformar nuestra propia conciencia. Nada justifica la muerte de un ser humano. Nada justifica la violencia. Nadie tiene derecho a ejercerla sobre sus semejantes. Los conflictos, bien sean personales, sociales o políticos, han de resolverse por causas pacíficas. Todo individuo, dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Estoy convencido que la inmensa mayoría de los ciudadanos creemos en ello y por eso, como el poeta vasco Blas de Otero, pedimos la paz y la palabra. Permitidme traer a este discurso, que es sobre todo vuestro, dos casos personales, pero que creo que son oportunos. Pertenezco a una de las familias más azotadas por la violencia de 1936. Los 5 hermanos de mi abuelo y un sobrino fueron entonces asesinados. Pero la pobreza, el olvido oficial y el llanto en silencio durante más de 40 años no consiguieron que yo recibiese de mis padres o abuelos ni una gota
de rencor o de sed de venganza. Todo lo contrario. He heredado el compromiso con la desmemoria o contra la desmemoria y por una paz basada en la convivencia y el respeto entre diferentes. Mi pueblo, Lodosa, es también uno de los municipios que más víctimas tuvo que contar en aquellos años. Y, sin embargo, todos los miembros de la corporación municipal fuimos capaces de acordar por unanimidad y por encima de nuestras diferencias políticas la condena de todas las violencias y la solidaridad con todas las víctimas. Me vais a permitir que traiga un extracto del acuerdo que quisiera citar aquí. Decíamos, tenemos el deber y la obligación ética de hacer una declaración pública que, aunque tardía, permita saldar esta deuda histórica y contribuya a conseguir una convivencia más justa y respetuosa de todas las ideas. Y una democracia más profunda, basada en el derecho a la vida y a la libertad. Una declaración que contribuya a la educación en valores para las generaciones futuras, así como a erradicar la cultura del ejercicio de la violencia política. Hoy, por fin, después de tantos años oscuros, vivimos un momento en el que la paz se abre camino entre nuestra sociedad. Es un momento esperanzador que no podemos dejar de aprovechar. A todos y a todas nos compete trabajar por ello. No es fácil, no es nada fácil. Hay muchas heridas y muy profundas todavía. Y la paz que queremos construir no puede ser completa si no saldamos cuentas con el pasado, si no nos enfrentamos a él, al pasado cercano y al más lejano, si no reconocemos a todas las injusticias perpetradas y trasladamos a quienes las sufrieron la solidaridad de esta sociedad. Porque todavía hay muchas personas con las que convivimos o con las que ya no convivimos que no han escuchado lo que tienen derecho a oír y por las que aún no se ha hecho todo lo que hay que hacer. Y necesitamos a todos y a todas para alcanzar una paz justa y para poder mirar los días venideros con esperanza y afrontarlos sin estas losas que dañan nuestra dignidad, la de todos. La tarea que ya estamos acometiendo es una tarea social y colectiva, pero requiere de forma especial del encuentro o del esfuerzo de las instituciones. Y en lo que nos toca, quiero dejar clara nuestra disposición a aportar nuestra colaboración en cuantas acciones nos acerquen a todos a ese futuro en paz definitivo. Termino ya mis palabras, no sin volver a reiterar mi reconocimiento y mi solidaridad con todas las víctimas que hoy están aquí representadas, mi compromiso con una sociedad navarra que pueda vivir en paz con su pasado, porque las víctimas de un tiempo más lejano o más cercano hayan recibido la reparación que merecen. Un compromiso con una sociedad en la que la dignidad y los derechos humanos orienten nuestro futuro. Que no tengan que venir en el futuro otras generaciones reclamando la memoria que las instituciones de hoy no hayamos sido capaces de reconocerla. Eskerrik asko. Toma la palabra a continuación la presidenta del Parlamento de Navarra, doña Ainhoa Aznárez. Orain, Nafarroako Parlamentuko lehendakariak hartuko du hitza. Hots, Ainhoa Aznárez andreak. Señora presidenta del Gobierno de Navarra, señor presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos, parlamentarios, consejeras, consejeros, alcaldes, alcaldesas y, cómo no, representantes de las distintas instituciones, de colectivos de Navarra y familiares de víctimas de motivación política, eguerdi on guztioi, buenos mediodías a todos y a todas. La paz, entiendo esta, la que va más allá de la ausencia de cualquier tipo de violencia y la convivencia inclusiva,
son dos elementos a los que aspiran sin lugar a dudas el conjunto de la sociedad navarra y no me cabe duda que también la sociedad española. Ambos elementos merecen ser reivindicados, cuidados y sobre todo fomentados para construir una paz duradera basada en una convivencia democrática. Hamarkadatan ikusi dugu gure herrian indarkeria helburu politikoak lortzeko tresna gisa erabili dela. Errealitate horren aurrean eta batez ere azken garaiotan hainbat ekitaldi eta adierazpen izan dira zeinen bidez gizarteak bere gaitzespena erakutsi baitu. Bai, 36ko kolpe militarraren ondorioz izandako hilketa eta errepresialiena, bai etaren eta bestelako talde terroristen indarkeriarena. Horietako batek ere ez du justifikaziorik eta gure arbuioa eta gaitzespena dituzte. Les decía que durante décadas en este país hemos visto cómo se ha naturalizado la violencia como medio para alcanzar objetivos políticos. Frente a esta realidad han sido muchos los actos y declaraciones, especialmente en los últimos tiempos, en los que la sociedad ha mostrado su rechazo y condena tanto a aquellos asesinatos y represalias realizadas a raíz del golpe militar del 36 como a la violencia de ETA y de otros grupos terroristas. Ninguno de ellos ha tenido ninguna justificación y cuentan con nuestro rechazo y condena radical. Sin embargo, dentro de la violencia experimentada y sufrida por esta sociedad, también se ha producido otra ejercida por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos sin que hasta el momento las distintas instituciones de Navarra ni tampoco del Estado hayan no ya homenajeado, sino reconocido ni desde luego reparado tanto dolor. Esta sociedad y sus instituciones, las que representan, debemos de reconocer que esos grupos de extrema derecha y en alguna ocasión funcionarios públicos han sobrepasado los límites de todo derecho humano. Se han cometido torturas y actuaciones ilícitas de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones que son condenables, con el agravante de provenir del propio Estado. Las víctimas de estos delitos también tienen nuestra solidaridad y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, como así se recoge en la ley foral aprobada por el Parlamento de Navarra en marzo de 2015, impulsada por Izquierda Ezkerra y respaldada por el Partido Socialista de Navarra, Bildu, Aralar Nabai y Geroa Bai. Mila esker, compañeras y compañeros. Gizarte dinamiko eta anitzetan, berezkotzat eta naturaltzat jo behar dugu gatazkak izatea, baina hori ez da hartu behar liskar bortitzerako arrazoi gisa. Aitzitik, horri buruzko jarrera beratsak dituzten gizarteek berezkoa duten zerbait da. Inork ez die uko egin behar bere ideiei, beti ere giza eskubideekiko errespetuzkoak badira eta bide baketsu eta demokratikoen bitartez defendatzen badira. Edozein proiektu politiko proposatu eta garatzeko muga bakarra proiektu horrek lortzen duen atxikimendu soziala izan ahal da. Les comentaba que en sociedades dinámicas, plurales y diversas debemos considerar la existencia de conflictos como algo natural y consustancial a ellas, pero lejos de ser causa de confrontación violenta, debe verse como propio de sociedades ricas en posiciones al respecto. Nadie debe renunciar a sus ideas siempre que sean respetuosas con los derechos humanos y sean defendidas por medios pacíficos y democráticos. Cualquier proyecto político debe poder ser planteado y desarrollado teniendo la única limitación de la adhesión social que logre. Debemos construir una memoria crítica con el pasado e inclusiva de todos los sufrimientos. Para ello, sería necesario que la sociedad construya y comparta un relato básico que revele todas y cada una de las vulneraciones acaecidas desde la perspectiva de los derechos humanos. Como garantía de no repetición, este ejercicio de memoria debe basarse en el respeto a la dignidad de todas las víctimas y en la deslegitimización de la violencia.
Desde las instituciones y la propia sociedad se debe continuar avanzando en el reconocimiento de cada víctima desde su especificidad. Todas tienen derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación, y en tal sentido son iguales, aunque no lo sean las violencias que las han generado, ni sus significados o la respuesta social que obtuvieron. Por eso, el homenaje de hoy no puede suscitar ninguna duda, ninguna. Tampoco recelo ni tampoco rechazo. Hoy, por fin, las víctimas de esa violencia ejercida desde la ultraderecha e incluso desde algunos funcionarios públicos y las propias familias, debéis encontrar el amparo, el consuelo y el reconocimiento que hasta ahora no habéis encontrado. Y deben hacerlo en igualdad de condiciones y con las mismas garantías que cualquier víctima de actos violentos. Gizarteak eta erakundeek ezin dugu jarraitu errealitateari bizkar ematen. Etorkizun hobea eta demokratikoagoa lortzeko modu bakarra da giza eskubideen defentsa integralaren oinarrituriko herritar kultura eredu berri eta zeharkako bat gure egitea. Termino diciéndoles que la sociedad y las instituciones no podemos seguir dando la espalda y que la única forma posible de lograr un futuro mejor y más democrático pasa por la asunción transversal de un nuevo modelo de cultura ciudadana basado en la defensa integral de los derechos humanos. Mila esker haunitz, muchas gracias. Interviene en este momento la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra, doña Uxue Barkos Berruezo. Eta azkenik, Nafarroako Foru Komunitateko lehendakari Uxue Barkos Berruezo Andreak hartuko du hitza. Presidenta del Parlamento y presidente de la Federación de Municipios y Concejos, autoridades, beño gehienbat y fundamentalmente amigas, amigos y familiares. Gaur otsailak 18 gobernu honek beste urrats bat egin du aurrera motivazio politikoko indarkeriaren biktimei errekonozimendua eta erreparazioa aitortzeko duen nahian, ez bete beharra, baizik eta nahian, sakona gainera. Duela zenbait hilabete, hemen ondo-ondoan bildu ginen gure errekonozimendua justu beste aldera izan zen, gure errekonozimendua eta erreparazioa erakusteko maisu eta maistra zigortu haiei. 1996 kolpe militarraren ondotik zabaldu zen indarkeriaren ondorioak jasan zituztelako. Orain berriz, hemen elkartu gara aldarrikatzeko eskuin muturreko taldeen eta funtzionario publikoen indarkeria politikoaren biktimek ere badutela egia, justizia eta erreparaziorako eskubidea. Batzuk zein besteak denak dira eta baita jakina terrorismoaren biktimak ere indarkeria bidegabearen biktimak, baina gainera bi familia talde horiek ongi dakite zer ekarri dien ahanztura instituzionalak, nola bihurrarazi den ikusezinen bere biktiman izaera eta nola bihurtu diren bigarren aldiz biktima ahantzmenduaren ondorioz. Decía que hoy, 18 de febrero, es el día en que este Gobierno ha dado un paso más en su voluntad, no solo, y aquí, por supuesto, recojo la petición que se hacía desde esta tribuna, su voluntad, que no el cumplimiento de la ley faltaría más, y además, pero su voluntad clara y convencida. Aquí se ha hablado de un honor de las diversas instituciones que nos hemos encontrado desde el primer momento. Honor relativo, llega tarde, es cierto, pero un honor haber sido capaces, en el momento en que nos ha sido encomendado recoger el testigo institucional, dar ese reconocimiento a las víctimas, a las familias y, por supuesto, ese agradecimiento a la memoria que ha sido mantenida a lo largo de tantos años de olvido institucional. Por lo tanto, quede claro, quede dicho, si hacía falta, que ese es el objetivo. Voluntad de reconocimiento y reparación a las víctimas de la violencia de motivación política.
Si hace unos meses decía, nos reuníamos justo aquí al lado para reconocer y reparar al magisterio represaliado como consecuencia de la violencia desatada tras el golpe militar del 36, hoy nos une el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la violencia política de grupos de extrema derecha y funcionarios públicos. Unas y otras, y también, claro está, las víctimas del terrorismo, comparten su condición de víctimas de una violencia injusta, pero además ambos grupos de familias conocen bien lo que ha significado también el olvido institucional, la invisibilización de su victimación y la revictimación que supone la desmemoria. Navarra se dotó en su momento de una ley cuyo objetivo no era otro que el reconocimiento y la reparación de las víctimas, víctimas que todavía no habían recibido atención, que no habían sido ni tan siquiera escuchadas. La ley fue recurrida por el Estado al Tribunal Constitucional y el propio Tribunal, ha sido dicho y reseñado, lo quiero subrayar, decidió levantar la suspensión de varios artículos, entre ellos el que regulaba este acto institucional. Y aunque efectivamente este acto llega tarde, en eso estamos de acuerdo, décadas después de algunos de los sucesos, aquí estamos, convencidos de que como Gobierno siempre tenemos que estar del lado de las víctimas. Por ello, y en primer lugar, recibid la solidaridad y la cercanía de las instituciones de Navarra, ha quedado acreditado, y por extensión de toda la sociedad navarra. Habéis sufrido tremendamente por la muerte injusta de un ser querido e intentando acercarme a vuestros sentimientos, sabed que no estáis solos ni vais a estarlo. Es cierto que hoy aquí se producen algunas ausencias, algunos yo diría que fruto de la ignorancia. Y ese camino lo hemos de andar y yo estoy convencida de que lo vamos a superar. Pero deciros que aquí hay hoy ausencias amplias, además, que se han producido quedándose a la puerta de este salón, que han quedado a la puerta para querer acompañaros, para poder estar con vosotros. Por lo tanto, sabed, por lo tanto, que en el nombre de la sociedad navarra, de la inmensa mayoría de la sociedad navarra, la expresión de solidaridad, la expresión de acompañamiento son profundas y ciertas. Egia, justizia eta erreparazioa eskatu zenuten, eta erakundeek bere garaian ez zioten aldarrikapen horri erantzun. Hortaz, familiak arduratu zarete oroitzapenaren sugarra pizturik edukitzeaz. Bake eta adiskidetze prozesu batean, biktimak hartatzen funtseskoa da talde bazterturik ez egotea, eta zuek hala egon zarete hein handi batean. Etorkizunari begiratu, nahi diogu, ez dugu iraganean ainguraturik bizi nahi, baina ezin etorkizunari begiratu ezer gertatu izan ez balitz bezala. Ezin dugu aitzina egin biktimak ahantzirik edo ikuskezin bihurturik inongo biktimarik. Kontakizun ezberdinak etorriko dira, irakurketa ezberdinak gertatutakoari buruz, baina funtsesko adostasuna beharko dugu aitortzeko ezen aurrera egiteko oinarrizkoa dugula persona guztien giza eskubideen errespetua. Recordaba que las instituciones no atendieron vuestra reivindicación de verdad, justicia y reparación y habéis sido las familias quienes habéis mantenido viva la llama del recuerdo. En un proceso de paz, en un proceso de conciliación, en la atención a las víctimas, es fundamental que no haya grupos de excluidos. Y vosotros, vosotras, las familias, lo habéis sido en gran medida. Queremos mirar al futuro, no vivir anclados en el pasado, pero no podemos mirar al futuro como si nada hubiera ocurrido. No podemos avanzar desde el olvido o la invisibilización de las víctimas, de ninguna de las víctimas. Habrá diferentes relatos, sin ninguna duda. Habrá diferentes lecturas de lo ocurrido, pero deberemos llegar al acuerdo básico de que uno de los pilares fundamentales para avanzar debe ser el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Como sociedad podemos tener ideas diferentes, proyectos distintos y hasta contrapuestos, pero nunca nadie debió rebasar el límite de la dignidad de la persona. Desde el doble compromiso con las víctimas y con la sociedad en su conjunto, queremos trasladar el mensaje de que nunca más una persona asesinada por sus ideas, nunca más caer en el error de poner por encima de la dignidad humana ninguna idea ni proyecto. Nunca más una persona torturada, vejada, humillada o amenazada. Gobernu honek aitzina egin nahi du biktima guztien arretan, egia, justizia eta erreparaziorako eskubidearen bermean, indarkeriaren ondorioen humanizazioan. Gobernu honek balioetsi egin nahi du
aniztasunak dakarren aberastasuna eta bakearen kultura bultzatu nahi du gure bizikidetzaren arauak finkatzeko. Halako moldez non gure desberdintasunak ebazteko oinarri izanen dugun elkarrizketa ezberdin pentsatzen duenaren errespetua, persona guztien giza eskubideen defentsa eta indarkeriaren deslegitimazioa. Incidía en que este Gobierno quiere avanzar en la atención a todas las víctimas, en la garantía del derecho a la verdad, la justicia y la reparación, en la humanización de las consecuencias de la violencia. Este Gobierno quiere poner en valor la riqueza de la diversidad, quiere impulsar una cultura de paz para fijar las reglas de una convivencia donde sepamos dirimir nuestras diferencias desde el diálogo, el respeto al que piensa diferente, la defensa de los derechos humanos de todas las personas y la deslegitimación de la violencia. El paso que damos hoy, con todo el valor que un acto institucional tiene, y quiero decir además que el más alto acto institucional es el del reconocimiento simbólico y la visibilización de la existencia de un grupo de víctimas que todavía no había sido reconocido. Hoy eso ha terminado y eso nos parece esencial, fundamental, y ese es nuestro primer compromiso. En la ofrenda floral que vamos a realizar ahora tendremos la oportunidad de plasmar de modo simbólico ese gesto de empatía y ese compromiso institucional y del conjunto de la ciudad de Navarra. Un gesto que quiere ser reparador, que quiere también reivindicar vuestro derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Un gesto que es algo más que algo vacío y un mero tic. Un gesto que pretende ser la escenificación, la expresión del reconocimiento, justicia y reparación, de ese compromiso. Muchas gracias. Mila esker. Procedemos ahora a la lectura de la Declaración Institucional de Reparación que determina expresamente la Ley Foral 16/2015 de 10 de abril. Su texto lo tienen ustedes en el programa de mano. Orain, apirilaren 16/2015 foru legeak ezartzen duen adierazpen instituzionala irakurriko da. Declaración institucional. Declaració institucionala. En cumplimiento de la disposición adicional primera de la Ley Foral 16/2015 de 10 de abril de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos y desde el respeto a los derechos de las víctimas en la regulación internacional en materia de derechos humanos, el Gobierno de Navarra, el Parlamento de Navarra y las entidades locales celebramos hoy, 18 de febrero de 2017, este acto de reconocimiento y reparación. Eskuin muturreko taldeek, naiz funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko ekintzen biktimei errekonozimendua eta erreparazioa emateko apirilaren 16/2015 foru legearen lehenbiziko xedapen gehigarria betetzeko eta giza eskubideen arloan nazioartean biktimek dituzten eskubideak errespetatzeko asmoz, Nafarroako gobernua, Nafarroako parlamentua eta toki entitateak gaurko egunean 2017ko otsailaren 18 errekonozimendu eta erreparazio ekitaldi hau ospatzen ari gara. Con la mirada puesta en la reparación de las víctimas y sus familiares, en el restablecimiento de su dignidad y en respuesta a sus derechos, queremos biktimei eta haien senitartekoei erreparazioa ematea eta haien duintasuna eta eskubideak errespetatzea helburu honakoa nahi dugu. Primero, mostrar nuestra solidaridad con las víctimas de la violencia de motivación política provocadas por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, así como nuestra condena de la violencia. Lehenik eta behin,
Eskuin muturreko taldeek, naiz funtzionario publikoek eragindako motivazio politikoko ekintzen biktimei gure elkartasuna eta indarkeriaren gaitzespena adierazi. Segundo, trasladar nuestro reconocimiento a víctimas que han sufrido las consecuencias de la violencia con la esperanza de que este acto institucional ayude a reparar, al menos en parte, una pérdida que sabemos que es irreparable. Bigarrenez, indarkeriaren ondorioak sufritu dituzten biktimei errekonozimendua adierazi. Ekitaldi instituzional honek neurri batean bederen berez ezin konponduzkoa den galera jasaten lagunduko duen esperantzan. Tercero, reiterar nuestro compromiso con el derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Hirugarrenez, biktima guztiek egia, justizia eta ordaina izateko duten eskubidearekiko konpromisoa berretsi. Cuarto, confirmar nuestra vocación de defender los derechos humanos de todas las personas y nuestra apuesta por una sociedad plural y democrática cohesionada, sin violencia, que aborde sus problemas y desencuentros desde el diálogo, el respeto y la búsqueda compartida de soluciones, así como el impulso de la humanización de las consecuencias de la violencia y de un clima de reconciliación. Laugarrenez, gure bokazioa berretsi hots, persona guztien giza eskubideen defentsa. Baita gure apustua ere, hau da, indarkeriarik gabeko eta barne lotura duen gizarte plural eta demokratikoa. Bere problema eta desadostasunei elkarrizketaren bidez heltzen diena, errespetuz eta elkarrekin konponbideak bilatuz eta indarkeriaren ondorioen humanizazioa eta adiskidetze prozesua bultzatuz. Y quinto, pedir perdón a las víctimas en nombre de las instituciones navarras por el abandono y la desatención que han sufrido durante tantos años. Eta azkenik, bosgarrenez, Nafarroako erakundeen izenean, biktimei barkamena eskatu, hainbeste urtean jasan behar izan duten abandonuaren eta ahanzturarengatik. En Pamplona, a 18 de febrero de 2017, Gobierno de Navarra, Parlamento de Navarra y Federación Navarra de Municipios y Concejos. Iruñean, 2017ko otsailaren 18an, Nafarroako Gobernua, Nafarroako Parlamentua eta Nafarroako Udal eta Kontsejuen Federazioa. Como culminación de este acto, las autoridades y todos los asistentes que lo deseen pueden depositar un clavel rojo en recuerdo a las víctimas ante la escultura Leioa, que representa el espíritu de reconocimiento y reparación que simboliza este acto. Podrán recoger las flores en el centro de la sala a su mano derecha. Y seguidamente podrán ustedes subir a la planta superior donde se servirá una copa. Ekitaldi honi bukaera emateko, agintariek zein nahi duten, guztiek lore eskaintzan hartzen ahal dute parte, krabelin gorri bat utziz Leioa eskulturalena urrean. Eskultura ekitaldi honen asmoaren isla da, hau da, biktimen errekonozimendua eta erreparazio premiarena. Orain,